parte 2. Sin embargo, más allá de la alarma que esto pueda suscitar, las palabras del Apocalipsis no son palabras para traer angustia, ansiedad, desconsuelo en aquellos que la escuchan. Al contrario, la Escritura dice que es bienaventurado los que leen las palabras de esta profecía. Porque, como muy bien le dijo el Señor, ¿verdad?, a las iglesias, y entre ellas en la iglesia de la Odisea, que es interesante. Miren lo que dice en el capítulo 3, verso 10. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Nuestra convicción es que la Iglesia no afrontará los eventos registrados en Mateo 24 y en los eventos registrados a partir del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. La Iglesia experimentará arrebatamiento, la Iglesia será eximida del juicio que viene. Y ya que el Señor advierte de manera clara y categórica, quizás la profecía que con mayor recurrencia desde los tiempos de Enoc hasta Juan nos encontramos en el testimonio sagrado es el día de Jehová. Ese momento de la gran ira de Jehová, sin duda alguna, la Iglesia será eximida de la contingencia de este profundo quebranto para la historia. Sin embargo, nosotros como parte, como una muestra demográfica de la experiencia humana, por supuesto que sufriremos las contingencias, los dolores, los quebrantos que sufrirá también el mundo. Han muerto en esta epidemia pastores, han muerto hermanos en la fe, han muerto médicos que con vocación de servicio incondicional también brindan de alguna forma apoyo y respaldo, ¿verdad?, a aquellos que sufren esta terrible enfermedad. Así que no estamos eximidos de sufrir con el mundo. Al contrario, la Escritura nos dice que en el mundo tendríamos aflicción. La confianza que el Señor nos brinda es que Él ha vencido al mundo. No importa la realidad que ustedes y yo afrontemos, el Señor ha prometido brindar victoria, transfigurar nuestros quebrantos en episodios gloriosos de resurrección. Eso lo veíamos la semana pasada, cómo la resurrección vino a resemantizar el dolor de la crucifixión, vino a darle una nueva interpretación al quebranto, en este caso de nuestro Señor y por supuesto del cristiano que afirma seguirle, cómo ese glorioso poder transfigurador puede transformar nuestros peores episodios, nuestros momentos más duros, nuestros momentos más incomprensibles en episodios gloriosos, maravillosos, de bendición y de testimonio del amor y del cuidado de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que de alguna forma, el libro de Apocalipsis, si usted lo lee rigurosamente, nos está dejando caer interesantes características de la naturaleza divina. Entre otras cosas, que Dios no es indiferente frente a la injusticia que en el mundo se vive. Alguien me podría estar preguntando, ¿Dios nos está hablando, pastor? Claro que nos está hablando. Sin embargo, yo afirmo que no hace falta una pandemia, no hace falta episodios como los que hoy estamos viviendo, donde incluso la concurrencia de erupciones volcánicas, la presencia desde hace años, ya tiene bastante tiempo, este episodio de la plaga de langostas en el este del África, donde episodios ya con proporciones bíblicas están concurriendo en este momento en la historia. No hace falta la concurrencia de esas realidades para que afirmemos algo que de forma preceptiva, de manera categórica, el Señor revela en su palabra, que debería ser parte de la agenda permanente de la Iglesia. En este caso es llamar al mundo al arrepentimiento. El arrepentimiento, como muy bien lo dijo Jesús, ¿ustedes piensan que aquellos a los que les cayó la torre en Siloé, porque les cayó esa torre, eran más malos que el resto de la gente? O aquellos que murieron, que su sangre fue mezclada con el vino, ¿eran más malos que el resto de la gente? Jesús les dijo, no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así que estemos en tiempos de prosperidad, estemos en tiempos de bienestar, de prosperidad o de escasez y de quebranto, como es el momento que hoy afrontamos, el testimonio de la Iglesia debe ser invocar el arrepentimiento como eje transversal de la exposición bíblica. El arrepentimiento es la única demanda que el Señor hace al corazón irredento del hombre. Y si usted se encuentra en prosperidad, si usted piensa que usted está eximido del juicio de Dios,
porque usted vive bien, porque usted tiene dinero, porque usted vive eximido de los quebrantos que hoy forman parte de la experiencia global, pues déjeme decirle que la auténtica pandemia que Jesús vino a denunciar y que Jesús vino a vencer es la pandemia del pecado. Todos moriremos irremisiblemente y tarde o temprano tendremos que encontrarnos cara a cara con el autor y consumador de nuestra fe. Algunos de los que se encontrarán en ese momento encontrarán una presencia para condenación y otros encontrarán una presencia para glorificación y para redención. Pues la invitación de la Iglesia como embajada del reino en la historia es que debemos arrepentirnos, es invocar al hombre la necesidad de cambiar de rumbo, y es evidente que la humanidad está marchando a contrapelo, en absoluta rebelión con el precepto divino. Hoy nos encontramos con un mundo que marcha desafiante a los preceptos, a las grandes verdades consagradas en el Evangelio. Hoy tenemos la sodomía como una experiencia ya institucionalizada en nuestras legislaciones. Hoy tenemos incluso la pedofilia, partidos en Holanda donde la pedofilia se ha instituido como la única agenda de algunos partidos políticos en Holanda, la despenalización del encuentro sexual de un adulto con un niño de 8 años, incluso la desaparición de la edad mínima para el consentimiento sexual en los niños, ya desapareció en Francia, España, Italia, los Estados Unidos. Gran parte del occidente que afirmó ser cristiano y gran parte del esplendor cultural que vive en este momento nuestro hemisferio, se lo debemos sin duda alguna a los grandes valores que han transversalizado la experiencia cultural en occidente, en este caso el cristianismo. La idea de persona humana fue un aporte rigurosamente consagrado en el Evangelio. Esa realidad irreductible que el derecho hoy ha consagrado como elemento inalienable, eso se lo debemos en este caso a la espiritualidad cristiana. De alguna forma, hoy marchamos en contrapelo de las grandes verdades consagradas en el Evangelio. Marchamos en contrasentido de esas gloriosas verdades. Pero mis amados hermanos, hoy se pregunta la gente, ¿será que Dios nos está hablando? Y yo tengo que afirmarles, claro que nos está hablando y nos está hablando bastante claro. Decía C.S. Lewis que el dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios para hablarle al mundo desorientado. Y yo pienso que Dios ha tomado un megáfono, porque no solamente desde nuestra conducta para administrar los bienes del planeta, la forma en la que hemos destruido nuestros bosques. Yo tengo que denunciar desde aquí. En la cuarentena yo he visto de 2, 3 hasta 4 incendios de forma simultánea en nuestra Sierra de San Luis. Me duele ver la intervención descomunal al ecosistema que se está viviendo en el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón. Es lamentable observar cómo en el Parque Nacional de la Sierra de San Luis, es lamentable ver cómo la fachada, el rostro que da hasta de nuestra ciudad, se ven ya las calvas, ¿verdad? La intervención ecológica que ahí hacemos, sabiendo que ahí están nuestros acuíferos, sabiendo que ahí están nuestros aportes, ¿verdad?, en términos de afluentes para nuestra represa del Isiro, pues no es de extrañar de alguna forma que tengamos problemas después en el suministro del agua, cuando no hemos preservado algo que se sabe es el recurso que garantizará a nuestras generaciones el aporte del preciado líquido. ¿Cómo vamos entonces nosotros después a decir, oye, pero Dios, ¿por qué nos trajo esta sequía, vale? ¿Por qué Dios nos trajo este quebranto? ¿Qué malo es Dios que permitió que esto sucediera en Venezuela, que se quedara Coro sin agua? Pero yo tengo hoy que decir, bueno, yo lamento mucho, pero Dios tendría que responder como dijo la hija de Billy Graham, cuando le preguntaron en este caso sobre el caso del 11 de septiembre del 2001, cuando sufrieron el atentado en Nueva York. ¿Dónde está Dios cuando esto sucedió? Y ella le respondió, bueno, ustedes han legislado y han echado a Dios de nuestros colegios. Es un delito en nuestras universidades y en nuestros colegios hablar del Evangelio, y es un delito hablar públicamente de nuestros valores de fe en medios de comunicación, y Dios como un caballero se retira del escenario político y social, y ustedes se preguntan ¿dónde está Dios? Pues exactamente donde ustedes lo pusieron, fuera de nuestro país. Pues de alguna forma Dios nos delegó la administración de ese patrimonio ambiental, y hoy se preguntan ¿por qué Dios no ha permitido la lluvia?
¿Por qué Dios nos ha traído Bueno, no solamente por nuestras decisiones que tienen implicaciones aún ecológicas, porque nuestra conducta de pecado, nuestra rebelión tiene implicaciones cosmológicas. Nuestra conducta, por supuesto, que marchando a contrasentido de los valores y preceptos de nuestro Dios, tendrán profundas implicaciones prácticas, políticas, sociales, ecológicas, ambientales, geopolíticas y yo diría, sin duda alguna, universales. Estamos ante un episodio que hoy nos está evidenciando que la humanidad necesita un nuevo rumbo.